Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en otro encuentro de Sanar con Biodescodificación. Y hoy vamos a unir dos temas que son muy interesantes. Por un lado, el tema de las enfermedades autoinmunes que habíamos tratado la vez pasada, y por otro lado, un tema que seguramente a todos nos ha tocado alguna vez en la vida, que son problemas en la piel. Bien, ¿y por qué están unidos? Porque la piel es el órgano más extenso del cuerpo y es justamente el que nos contacta con el exterior. Por lo tanto, la piel es un excelente termómetro para saber cómo están nuestras emociones y para saber también cuál es nuestro valor personal frente a la vida. Fíjense que los bebés suelen tener muchos problemas de piel, ¿sí? Problemas de rápida solución, pero también que se gestionan muy rápido, justamente porque son sensibles al contacto que tienen con el mundo, porque es su única forma de comunicación. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con comunicación, cómo me comunico con el otro, cómo me siento frente al otro, cómo siento que me percibe, si soy deseable, si no lo soy, va a afectar a todo lo que llamamos problemas de la piel. Bien, y vamos a ver ejemplos para que sepan cómo trabajar cuando les ocurra alguno de estos problemitas en la piel. La piel tiene que ver con el contacto. Cuando tengo un síntoma, lo primero que voy a mirar es cuál es el conflicto de separación que estoy viviendo. Esto va a ir, digamos, matizado con, por un lado, qué profundidad de la piel ha sido afectada, si solamente la epidermis o la dermis, y además con la parte del cuerpo que ha sido, cuya piel ha sido afectada, y la rapidez del síntoma. Son todas esas cositas que vamos a ver, pero sabemos que en el fondo hay siempre un conflicto de separación. Ejemplo, prurito, cuando tengo picazón. Veamos primero cómo son las emociones las que nos influyen en nuestra anatomía. Si soy una persona, digamos, sensible ante lo que ocurre afuera, ¿sí? Seguramente he tenido prurito alguna vez, he tenido picazón. Entonces, cuando tengo prurito, significa que tengo un alejamiento del placer, que no necesariamente estamos hablando de placer sexual, sino de placer por la vida, de placer con una persona, con mucha ira o deseos de venganza. Quiere decir que, de hecho uno sabe, si sabe un poco de intercomunicación, que si una persona está hablando con nosotros, o sea, yo estoy hablando con esa persona y esa persona se empieza a rascar, significa que de alguna manera le está molestando lo que yo digo. Ahí estaría ese tinte de ira o de venganza, ¿sí? Entonces va a depender en la zona del cuerpo unido al conflicto primario. Por ejemplo, digamos que yo me peleo con una hija mía, ¿sí? Entonces esta hija mía golpea la puerta de casa y se va. Y yo después puedo tener, por ejemplo, tengo un prurito en el brazo izquierdo. Entonces va a tener que ver esta separación con la ira mía por el modo de separación con mi brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque como yo soy diestra, el símbolo para sostener a mis hijos es la mano izquierda. De hecho, las mujeres diestras generalmente amamantan primero en el pecho izquierdo. Y esto es por un tema de poder defender con la mano derecha al bebé. Entonces, por eso sería en el brazo izquierdo. Vamos a otro ejemplo. Labios agrietados. ¿Qué es el frío? ¿Qué es el labial? ¿Qué es? Pero el hecho es que no siempre solemos tener los labios agrietados. Entonces, ¿qué significa cuando aparece esa grieta, esa piel en el labio, que me lastima, que me molesta, que estoy atenta? Significa que mi sentir
es que no me están escuchando, por lo tanto, elijo cerrar la boca y no hablar. Me pareció sumamente interesante porque lo uní con varios episodios míos cuando me ha pasado y dije, wow, qué real es esto. Entonces el hecho de tener los labios cerrados se agrietan, porque además cuando el labio está cerrado y se producen estas grietas, se producen como pequeñas ulceraciones. Entonces, cuando hay una ulceración de cualquier tipo, ya hay una separación de uno con uno mismo. Si yo elijo callarme, elijo separarme de mi sentir y de lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo algo en la piel que sale hacia afuera que algo en la piel que me va a hacer una úlcera. Las dos son separación, pero la primera es una separación con el afuera y la segunda se agrega una separación además de mí misma conmigo. Bien, verrugas, y yo les voy a contar acá con una anécdota personal con las verrugas. Las verrugas tienen que ver con un conflicto de mancha, ¿sí? De sentirse avergonzado, de sentirse manchado, de sentir he hecho algo malo. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, esto a veces suele suceder en los niños cuando aprenden a escribir, que les sale alguna verruga en la mano si sienten que no pueden. Entonces, va a depender de la parte del cuerpo donde sale esa verruga, donde tengo yo esta pesadumbre, este conflicto de mancha, de haber hecho algo mal. Y les cuento una anécdota para que vean qué claro es esto. Me sale una verruga en la planta del pie, en el lado izquierdo, ¿sí? Y nunca me había salido una verruga, era la primera vez en mi vida. Qué raro es esto. Entonces empecé a buscar el conflicto. Como la verruga demora en salir, no es algo que sale inmediatamente como un herpes, por ejemplo, tengo que buscar aproximadamente unos 15 días antes de que se note, porque ese va a ser el periodo de gestación de esta verruga. Entonces, 15 días antes yo había estado de vacaciones con una persona conocida, amiga mía, y recordé el momento en que yo me sentí, por un lado, mal de estar de vacaciones en ese lugar, en ese momento, con esa persona, y por otro lado, esta persona me dice algo que me hace sentir avergonzada. Esa unión es la que inició esa verruga. ¿Y por qué en la planta del pie izquierdo? Porque yo no estaba en mi país en ese momento. Yo estaba de vacaciones lejos de mi casa y la planta del pie estaba alejada de su zona de seguridad. Y en el lado izquierdo porque lo sentí en mi lado femenino, ¿sí? Como mujer no me sentí bien. Al poder captar ese conflicto, por supuesto que cuesta, porque eran muchos días antes, porque uno ya, si uno tiene el entrenamiento de ir al inconsciente y de buscar, es más fácil, pero si no cuesta, ¿sí? Pero cuando encontré el momento y me reconcilié conmigo misma y con lo que había pasado y me perdoné por enojarme conmigo, digamos, la verruga en menos de una semana desapareció. ¿Cuál es la clave? Tomar conciencia y saber qué significa, porque este conflicto, ¿sí?, ha sido, como hablamos la vez pasada, programado en el pasado, en otras vergüenzas que yo había pasado, aunque nunca la había demostrado con una verruga. Bien, herpes. Para tener herpes, por supuesto que hay que haber tenido en algún momento, ¿sí?, el virus de la varicela, ¿sí? Y este queda latente en el cuerpo y puede expresarse en forma de herpes o no. Pero ¿qué pasa cuando me sale ese herpes? Y los que hemos tenido herpes sabemos que un día antes o unas horas antes ya nos damos cuenta de que lo vamos a tener, porque es algo que se siente en la piel de manera muy particular y que toca terminaciones nerviosas muy particulares. El herpes suele alojarse en lugares cercanos a la humedad o a la mucosa. Por lo tanto,
cuando hay un herpes, no importa el lugar del cuerpo, ¿sí? Significa que ha habido un momento de deseo con falta de contacto, o sea, es un deseo no cumplido. Quisiera que me hubiera dicho, quisiera que me hubiera besado, quisiera que me hubiera tocado, me gustaría tener algo con esta persona, pero en ese momento de deseo viene la censura. Y acá, en todo lo que es la piel, el tema de el clan y de todas las ideas del clan son sumamente importantes, porque frente a este deseo, si lo tomo con naturalidad y lo cumplo o no lo cumplo, no me va a pasar nada. Pero cuando el clan censura, cuando censura el deseo, ahí sí va a pasar, porque me lo voy a censurar yo con todo ese peso avergonzante del clan. Y ahí tenemos el herpes. Vamos a ver 2 síntomas más para que ya tengan toda una idea global de todo lo que es los síntomas de la piel antes de cerrar. Así que vamos a ver uno muy común, la transpiración. Sí, que el calor, perfecto, pero hay personas que no solo transpiran lo más común que serían las axilas, también transpiran las manos, o transpiran los pies, o transpiran la frente, o transpiran todo el cuerpo, ¿sí? ¿Y qué significa esta sudoración excesiva? Que puede ser con olor o sin olor. Significa la necesidad de escaparse de algo que siento como peligroso en mi entorno, ¿sí? Fíjense que en los animales el ser húmedos y viscosos los defiende de que los atrape el enemigo. Bien, entonces, en nosotros, que tenemos esta memoria animal desde antes de ser seres humanos, ocurre lo mismo. Es como si yo transpiro, cuando me agarren, me voy a poder resbalar, me voy a poder salir de ese momento de acoso. Si la transpiración además es con mucho olor, es una forma todavía más fuerte de ahuyentar al enemigo. Por lo tanto, si hay un problema de ese tipo, ¿sí?, voy a buscar en mis ancestros cuáles fueron los momentos de sentirse atrapada, de sentir que estoy con el enemigo y necesito escabullirme, ¿sí? Y fíjense cómo suele tener esto un contexto bastante sexual, ¿no? De no quiero que el hombre que vive conmigo me toque, o necesito escaparme porque estoy en peligro. O sea, serían como las causas más importantes para buscar ahí. Y para cerrar, todos los conflictos que tienen que ver con el pelo, ¿sí?, ya sea que toquen o no el cuero cabelludo. Acá se va a unir el tema de la cabeza como símbolo. Y la cabeza como símbolo tiene 2 vertientes que tienen mucho que ver entre sí si lo miramos desde un lado psicológico. En primer lugar significa el padre, la cabeza de la familia, la cabeza del clan, ¿sí? Hay muchos símbolos que tienen que ver con la cabeza y la figura del hombre. Tiene que ver con el padre y con el pensamiento. ¿Y por qué digo de esto que tiene que ver con la psicología? Porque el padre, exista o no, ¿sí?, haya estado presente o no, me da como la meta a ser más allá de mí, ¿no? Entonces el padre tiene mucho que ver con mi forma de pensar frente al mundo. Y los problemas de la piel, que tienen que ver con la cabeza, tienen que ver, como todo problema de la piel, con separación, pero ¿saben qué se suma acá? Incomprensión. Ahí se une el símbolo con la mente. Me siento incomprendida en esta separación, siento que yo no comprendo al otro y por eso me separo, ¿sí? Y esto, por ejemplo, puede explicar un eczema o un prurito en el cuero cabelludo o una alopecia. Cuidado que cuando hablo de alopecia no hablo de la alopecia de toda la cabeza, sino de las manchas donde se cae el pelo. Eso ya es una separación sin comprensión que tiene que ver con lo masculino y está programada desde mi relación con el padre. Bueno,
Por hoy hemos terminado, los voy a convocar para el sábado que viene, en donde vamos a hablar un tema que va a ser sorpresa, ¿sí? Que les va a gustar mucho, y les doy las gracias y los invito a inscribirse en el curso de análisis y liberación del transgeneracional, un curso de 6 encuentros de 2 horas cada uno, con teoría, con práctica, con materiales de estudio. Van a poder trabajar con su propio árbol, van a aprender a trabajar con los árboles de otras personas, y sean terapeutas o no, es algo que realmente les va a cambiar la vida y la visión de su propia realidad. Es para conocerse a uno mismo, básicamente. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos el sábado que viene.